A modo de introducción, a diferencia de los muchos y excelentes estudios dedicados al tema de los seres vascos, Arroyaque, trabajos que han logrado desvelar informaciones muy valiosas sobre su ubicación y desarrollo a través del tiempo, la presente investigación ha ido por otro rumbo. Es una perspectiva abocada en la investigación del diseño arquitectónico de estos recintos, las unidades de medida empleadas para trazarlos y ya, las unidades de medida empleadas para trazarlos y la recuperación del sistema metrológico a que pertenecían estas unidades de medida. Por eso es un ensayo etnomatemático de arqueología etnográfica. Aquí un ensayo, un vernizo, ¿no?, de Iturralde. Hasta ahora, la gran mayoría de los trabajos dedicados al tema de los Arroyac se han centrado en localizarlos e investigar aspectos socioeconómicos relacionados con ellos, sus derechos de uso y explotación. Y por lo tanto, los estudios han abarcado elementos claves relacionados al uso y transformación de estos recintos a partir de la Edad Media, avalándose de documentación de diversos tipos, archivos y otras fuentes. Ahora, la cuestión de la relación entre los teles hallados en la zona norteña de la península ibérica y los teles vascos. Otro aspecto de estos estudios es que suelen partir del presupuesto que la naturaleza de las unidades de medida empleadas para trazar los teles vascos son únicas y que el detallado diseño de los Arroyac vascos tiene poco que ver con el de los recintos también circulares y llamados celes hallados en otras partes de la península ibérica, sobre todo en la zona norteña. O sea, se asume que se parecen solamente en cuanto al hecho de que son espacios acotados de alguna manera y dedicados al pastoreo y que suelen tener una forma circular. Por eso sus orígenes son independientes, es decir, de los dos tipos de celes, y motivados solamente por la ecología del paisaje y las necesidades agropastoriles y culturales de cada zona. Supuestamente no hay otros vínculos. Ahora, un poco sobre la evolución, ¿no?, de la investigación actual. Fue a finales de los años 70 cuando oí por primera vez de los seres vascos. Pero en esta época muy pocas personas se ocupaban de investigarlos. Era en aquel entonces que empecé a hacer trabajos de campo en Euskal Herria durante los veranos y a la vez cuando decidí que tenía que aprender euskera. Desde el principio, lo que me llamaba la atención eran las unidades de medida empleadas en la disposición de los celes. Unidades que por ser múltiples de 7 eran algo totalmente inusitado, desconocido, ¿no?, en la historia de la metrología europea. Más concretamente, al analizar las unidades de medida documentadas en los libros de fueros para la medición de los celes, observaba la repetida presencia de unidades de 7 y sus múltiples. Por ejemplo, tenemos el guisabete de 7 pies, llamado estado en castellano, y el gorapilla de 49 pies, que no tiene nombre en castellano. En otros escritos se menciona el empleo de la malahoy o palo de 14 pies. Ahora, la lengua vasca centenaria. ¿Se ve bien? Aquí. Para comienzos de los años 80
descubrí otra medida, septenario, la legua vasca, usada tanto para confeccionar mapas terrestres como para navegar en alta mar. Aunque dejaba de emplearse hace varios siglos, está ampliamente documentada en la obra de Andrés de Posa, Hidrografía, de 1585, y también en el Norte de la Navegación de 1692, del capitán Antonio Castañeda y Turbaza. Luego, en 1957, el tema de la lengua vasca volvió a relucir en un libro titulado La lengua náutica en la Edad Media, escrito por el piloto mayor de la Real Armada, Salvador García Franco. Para estas alturas me había dado cuenta de lo que tenía delante. Era un sistema septenario de cierta complejidad, utilizado tanto en tierra como sobre el mar. A la vez, formaba parte integral del diseño de los seres vascos. Una década después, más o menos a principios de los años 90, aunque también creo que también en los 80s, tuve la gran suerte de conocer a Luis Marizaldúa, un infatigable investigador del tema, como sabemos, y cuya dedicación a este campo durante 3 décadas, casi 3 décadas, ha sido verdaderamente impresionante. Desde entonces he seguido investigando los seres y el sistema septenario plasmado en ellos, publicando los resultados en varias revistas y libros y hablando del tema en congresos internacionales en Europa. Ahora, la distribución de los Sorolla, como se puede ver, pues están en una zona muy amplia, se encuentran a veces con nombres diferentes. En Euskal Herria, estas parcelas de pasto reciben diversos nombres: Sarobe, Soroye, Sarobi y Saroy en Guipúzcoa, y Soria en Álava y Navarra. En Iparralde se conocen como Soro, Sarodi, Sara y Cayolar, y Cubilar también. En Vizcaya el término común es corta o corta. Del mismo modo, todos estos términos han dado lugar a una gran cantidad de topónimos, y así como nombres propios, como Cortázar, etc. Otra vez tenemos unas vistas así áreas que nos dejan ver la cantidad de seres, ya como Luis María ha dicho, más o menos 2000, ahora, o sea que hay muchos, pero de épocas diferentes. Y otra vista, ¿no?, de los seres. Ahora, vamos a hablar un poco de la atención matemática prestada a la disposición arquitectónica de los seres, sus dimensiones y diseño. La documentación recogida antes suele hablar de 4 clases de seres, conocidos por un lado como el ser veraniego y el ser invernizo de Guipúzcoa, y por otro como el ser veraniego y el ser invernizo de Vizcaya, cuyas dimensiones están relacionadas entre sí, ya que el radio del ser invernizo es 2 veces más grande que el radio del ser veraniego. Aunque tradicionalmente en la literatura que versaba sobre este tema se oponían el ser veraniego y al ser invernizo, como si el primero siempre se localizara más arriba y el otro más abajo. De hecho, a veces parcelas de las 2 clases son contiguas y otras veces aparecen 3 clases de ser, como en el caso de Busturialdea Uruguay. Ahora, vamos a entrar más en los detalles sobre sus dimensiones y su diseño. Aunque las descripciones de los seres varían en cuanto a la naturaleza de las medidas empleadas para medir el radio, al convertir los radios en unidades de medida indígenas, en vez de expresarlos en metros, hay una clara secuencia geométrica en cuanto a su tamaño.
tiene los siguientes radios, medidos en horapillas, es decir, en unidades de 49 pies, 9, 12, 18 y 24. Al mismo tiempo, a lo largo de los años, el tamaño del cel ha sido origen de numerosos pleitos y disputas entre las diferentes partes interesadas, como bien sabemos. Conflictos basados muchas veces en el hecho de que las medidas reglamentarias no siempre se respetaban. No obstante, hay una secuencia geométrica reconocible. Y aquí tenemos esa secuencia. Aquí no aparecen medidas en metros. Y empleando las unidades indígenas se ve claramente la secuencia. Por ejemplo, el gorapilla. O sea, las dimensiones medidas en gorapillas, pues 9, 12, 18, 24. Ahora, más sobre el diseño arquitectónico de los centros. Hay otra serie de preguntas relacionadas con el diseño arquitectónico de los CELES y lo que el diseño nos dice sobre las preocupaciones de las personas que ingeniaron el diseño en un principio. Si la finalidad de sus espacios era solamente la de facilitar un terreno acotado para el ganado, ¿por qué se esmeraban tanto en señalar las direcciones cardinales y las intercardinales? Algo que es obvio al examinar el diseño arquitectónico elegido. ¿Cuál era la finalidad de este aspecto del diseño? Era porque querían orientarse en el espacio, saber dónde estaban, a dónde iban. Era tal vez por querer poder orientarse de día, fijándose en dónde salía y se ponía el sol durante el año. O quizás porque querían poder reconocer de noche la ubicación y movimiento de las estrellas. Aquí tenemos un gráfico del diseño arquitectónico del CEL y su organización espacial, con 8 direcciones. Otra cosa. Ya que en el caso de los celes veraniegos, los desplazamientos de sus usuarios seguían caminos a través de las crestas, las vistas que se les abrían a los lejos les dejaba divisar otros picos y al mismo tiempo, a veces, seguramente el humo de los fuegos prendidos por pastores que ocupaban otros celes. En fin, la integración del señalamiento de las direcciones en el diseño del CEL les facilitaba a sus usuarios una base cartográfica muy útil. Ahora, en cuanto a elementos visuales de apoyo y orientación espacial. Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta el diseño del CEL en su totalidad, junto con las rayas que solía tener la cara superior de la piedra cenizal, el resultado se asemeja bastante a una rosa de vientos náutica. Otra vez, una técnica dedicada, por un lado, a desplazamientos sobre la tierra, se encuentra reflejada en otra, parecida, que emplearon los navegantes vascos en el mar. Ambas técnicas se funcionaban también por el hecho de usar un solo sistema de mediciones centenarias. Y como punto aparte, hay que recordar, como he dicho, que la lengua vasca utilizaba para medir distancias en tierra y mar era otra medición centenaria, parte del mismo sistema. Aquí otro ejemplo de una piedra cenizal, de la Australia, en que se ve cómo aparecen las direcciones cardinales y intercardinales, cómo aparecen estas direcciones marcadas. Ahora,
preguntas e incógnitas que quedan en relación al diseño al ser común. El gráfico más conocido es este que salió publicado en 1976. Se supone que refleja con precisión las mediciones que tenía el ser de Letzarán. Más concretamente, es un plano que demuestra 8 piedras en el perímetro y 8 radios de 12 gorapillas cada uno. Se explica que hay 9 gorapillas en línea recta entre cada mojón periférico. Y la fuente es de Carmen de la Reñaga y el gráfico viene del archivo municipal de Peraste. Ahora, 300 años antes, tenemos esa descripción del ser común. Es una advertencia sobre el grandor que ha de tener el ser común y la manera en que se ha de medir, que aparece en los pueblos de Guipúzcoa. Dice que el ser común tenga en la circunferencia 72 gorapillas de a 7 estados o brazadas cada gorapilla, midiéndolo con un cordel de 12 gorapillas, tirado desde el mojón como de centro alrededor. Ahora, lo que pensábamos que sabíamos, pues que no sabíamos. Una alegación no fundamentada. Vamos a ver. Se observa que el que hizo el dibujo, que salió publicado en 1976, asumió que la distancia entre la piedra ceniza, la piedra llamada Australia, y los 8 mojones de la periferia era constante. Era siempre de 12 gorapillas. Vamos a ver, otra vez. ¿Ya? Que siempre 12 gorapillas en toda dirección. No obstante, hay un problema fundamental con esta interpretación. Si tenemos en cuenta las instrucciones sobre el grandor del ser común, la circunferencia es de 72 gorapillas, lo que significa que la distancia entre cada una de las 8 piedras en el perímetro es de 9 gorapillas en línea recta, como hemos dicho. Así que, según los fueros de Guipúzcoa, el ser común es una figura en que la proporción entre el radio y el perímetro en línea recta produce un ratio de 12 a 72, o sea, de 1 a 6. Dicho de otra manera, la proporción entre el diámetro del perímetro es de 1 a 3. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, aquí tenemos otro dibujo. Cuyo autor está con nosotros, basado en la misma figura. A estas alturas, hasta hoy, el gráfico publicado en 1972 ha vuelto canónico. Otra vez, según el contenido del dibujo a la derecha, el ser común tiene un radio de 12 gorapillas y un perímetro en línea recta de 72. O sea, que arroja una proporción de 12 a 72 o 1 a 6. No obstante, como veremos a continuación, hay un serio inconveniente matemático al hacer esta alegación, ya que asume que estamos hablando de una figura perfectamente circular. El problema reside en lo siguiente. La única forma geométrica que tiene una proporción de 1 a 6 es un hexágono, una figura de 6 lados, no de 8. Eso se comprueba fácilmente fijándose en la figura a la derecha. Lo que demuestra es que un hexágono tiene un radio de 12 unidades, tiene un perímetro de 72 unidades, o sea, 12 por 6, 72. Así,
los triángulos implícitos en la figura son equiláteros. Esto no es el caso con la geometría del círculo. Siguiendo lo de los suelos de Guipúzcoa, el diseño del círculo tiene que basarse en un octágono irregular. Por eso, no era cuestión solamente de trazar un círculo perfecto. Era más complicado. Siguiendo la advertencia de los suelos de Guipúzcoa, no es posible, matemáticamente hablando, que la distancia entre los 8 mojones sea de 9 corapillas, al mismo tiempo que la distancia desde el mojón central a cada mojón de la periferia sea siempre de 12 corapillas. Imposible, como se ve en la figura. Y por eso es un octágono irregular. Y esto sugiere que en un principio la necesidad de colocar los mojones del perímetro justo en los puntos cardinales e intercardinales era tomada en cuenta al hacer las mediciones. Asimismo, el proceso de construir el cel tomaba en cuenta el emplazamiento de los mojones de la periferia y la importancia de dejar justo 9 corapillas entre ellos. Lo que hay aquí al lado a la derecha es una posibilidad. Sabemos que empleaban un cordel reglamentario para medir las dimensiones de los celos. Pero exactamente cómo lograban plasmar el diseño deseado sobre el suelo no está nada claro. A la derecha se ve un posible método para saber dónde colocar los mojones intercardinales. Sería interesante investigar el tema más de cerca y explorar las dificultades que seguramente enfrentaban los agrimensores. Por ejemplo, se podría intentar crear el mismo diseño sobre el suelo, aunque en escala más reducida, usando solamente una cuerda o 2 cuerdas. En el gráfico se ve una manera posible. O sea, que lo que vamos a decir, tal vez, esto es lo que hacían. Con 2 cuerdas. O sea, empezaban con una cuerda en el punto F, una cuerda ya medida con 9 corapillas, estirando esta cuerda, y luego otra persona en el punto en el mojón al norte, con otra cuerda, pues hacía lo mismo, y luego el punto en que se tocaban, sabían que allí tenían que colgar el mojón, justo, en el punto intercardinal. Algo bastante fácil, no es muy complicado, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de geometría aquí. Eso es, no es solamente hacer un círculo, no. Ahora, es posible que estos círculos o los celes, los arrobes, tuvieran otros propósitos. Pero la pregunta es, ¿por qué les era tan importante reproducir exactamente este diseño? Es decir, conseguir trazar un octágono irregular orientado a las 8 direcciones, marcando las cardinales y las intercardinales, y no otra figura mucho más sencilla. ¿Por qué? La complejidad de la figura, su orientación en el espacio y la manera en que integraba las unidades de medida septenarias nos hace pensar que hay mucho que todavía no sabemos ni entendemos. Que el diseño tenía finalidades prácticas para orientar a sus usuarios en el espacio es obvio. Pero la complejidad del diseño también me hace pensar que tenía otros propósitos, tal vez aspectos simbólicos, rituales o cosmológicos que todavía no hemos podido identificar ni descifrar. Ahora, vamos a plantear un poco la difusión geográfica del sistema de medidas septenarias.
Para apreciar el significado de la presencia de un sistema meteorológico uniforme, hay varias cosas a tener en cuenta. Como bien es sabido, la uniformidad de prácticas meteorológicas, el uso de las mismas unidades de medición y estrategias conceptuales, es con frecuencia el resultado de intercambios comerciales y sociales a largo plazo entre los colectivos implicados. Cuando identificamos una zona geográfica en que se emplean o se empleaban unidades meteorológicas de carácter distintivo, como son las unidades centenarias, podemos inferir que el sistema común a que pertenecen estas medidas funciona o ha funcionado en el pasado como un tipo de Sprachbund, matemático, meteorológico y cartográfico. Hablaremos más de esto. El sistema facilitaba la fluida comunicación entre las diversas comunidades que habitaban la zona en cuestión. Ahora, las huellas que apuntan a la difusión geográfica del sistema meteorológico en épocas pasadas. Podemos empezar con una advertencia sobre la vara de Burgos, que eventualmente iba a terminar siendo el estándar de toda España, a partir del siglo XVI. Era un patrón que medía igual que la vara de Vizcaya y de Guipúzcoa. Cada una de estas varas reglamentarias era de 3 pies. Por eso, podemos decir que los pies de las 3 varas eran muy parecidos en cuanto a su longitud. Pero había también una vara de 7 pies, como se ve en la tabla abajo, en que se aprecian 3 tipos de medidas centenarias, documentadas desde la Edad Media. Y aquí tenemos tanto los nombres en euskera, castellano y francés. En euskera, y sabete, de que hemos hablado ya, ¿no? Que tiene su contraparte castellano, donde se llama el estado, brazo. En francés es toise. Otra vez, vamos a hablar más de la medida francesa. Los 3 son de 7 pies. Luego, la gorapilla no tiene nombre en castellano, tampoco en francés, que yo he encontrado, por lo menos, y tiene su valor de 49 pies. Luego, el isalán, que también se llamaba ibaquile, que tiene su contraparte exacta, como veremos, en la peonada. En francés, no sé qué nombre tenía, y vemos su valor en pies. 4.900 pies cuadrados. Claro, cuando pasamos a medir todas estas medidas en metros, ya, no se ve tan claro, la cosa. Las unidades de medida concebidas o clasificadas como castellanas son de verdad elementos conceptualmente erosionados en que se nota que la relación con el sistema centenario original se ha perdido. Eso hace pensar que el bisalán, que tiene su equivalencia en la peonada, se entronca con medidas similares, también centenarias en su naturaleza, arraigadas en el norte de la península. Pero independientemente de la influencia política que tuvo el reino de Castilla y León en épocas posteriores, es decir, que el sistema existía antes. Aunque todavía no se sabe cuándo se introdujo el sistema, todo apunta a que es en Euskal Herria donde su arraigo ha sido más fuerte y duradero. La semejanza que tienen estas medidas no ha sido detectada, ¿no? Antes por 2 razones fundamentales. Primero, el hecho de no darse cuenta de la existencia del sistema centenario. Y segundo, el problema causado
al expresar o por expresar las medidas casi siempre en metros, en vez de emplear las unidades indígenas. Por ejemplo, al expresar en metros el área comprendida por una peonada, el resultado es una enigmática cifra de 380,4 metros cuadrados, pero traducido a las unidades indígenas corresponde a una área de justamente 4.900 pies cuadrados. De todas maneras, la correspondencia entre las medidas sugiere que era común el uso del sistema en toda esa zona norteña, en tiempos pasados, pero que solamente en Euskal Herria siguió empleándose hasta bien entrado el siglo XX. Dicho de otra manera, en el caso de la unidad llamada estado brasa-brasada, la unidad denominada peonada y la unidad denominada peonada, se ve que no ha sido transmitida la asociación entre estas medidas y el sistema de medición septenario que conceptualmente servía de base para su uso. Así que la pregunta es esa: ¿cómo debemos explicar la pervivencia de estas medidas y otras unidades septenarias parecidas dentro y fuera de Euskal Herria? No cabe duda de que eran elementos fundamentales que desde la Edad Media iban pautando actividades agropastoriles, manejo de terrenos y transacciones comerciales, y además con un claro significado legal. La explicación más lógica sería pensar que los habitantes de ambas zonas empleaban un sistema de medición septenario y que este sistema se entroncaba con prácticas y tradiciones de medición que podríamos denominar indígenas, difundidas a lo largo de una zona geográfica bastante amplia. Y aunque las medidas en cuestión aparecen constatadas solamente a partir de la Edad Media, los orígenes del sistema tienen que remontarse a una época anterior. En lo que venimos comentando, se aprecia que en Castilla y León ya no se reconoce la íntima relación entre las unidades de medida entendidas hoy en día como si fueran exclusivamente castellanas y las del conjunto de medidas septenarias o un sistema metrológico que ha sobrevivido mucho mejor en Euskal Herria. Es obvio que las medidas entendidas o clasificadas como castellanas se basan en el mismo sistema septenario que las medidas vascas. Están estrechamente vinculadas las medidas entre sí, y por eso representan otra prueba de la antigüedad del sistema septenario, entendido como un complejo conjunto de prácticas metrológicas que a la vez implican lazos culturales de antes. También hay constancia de medidas septenarias en la zona cantábrica y en Asturias, al oeste de Euskal Herria, una zona en que también hay celes, pero sin que haya sobrevivido evidencia del uso de medidas septenarias en su diseño. Hay celes, pero no hablan de cómo se medían. Es de notar que la medida francesa llamada toise en francés o toesa en castellano mide 6 pies reales de París, que son exactamente 7 pies castellanos. Es decir, en cuanto a su longitud, la toesa no es otra cosa que el Isabete. En algún momento en el pasado, aparentemente a comienzos de la Edad Media, se impuso desde arriba, o sea, desde París, un sistema sexagesimal, convirtiendo así la medida septenaria de 7 pies castellanos, pies septenarios, ¿no?, en una medida de 6 pies reales de París. O sea, que los pies reales de París son un poquitín más grandes
¿Me explico? Entonces, o sea que es así, es igual. Sí. Igual como pasó en el caso de la vara de Burgos, la Tuesa terminó siendo el estándar oficial geométrico decimal de toda Francia. Y escondido así dentro de la Tuesa, pues tenemos el guisarete. Al mismo tiempo, para mediados del siglo XVIII, la Tuesa estaba funcionando como la unidad lineal más comúnmente usada por los ejércitos y armadas, los reales, no ejércitos y armadas, así como en todos los trabajos matemáticos de España, Italia y gran parte de Europa. Ahora, otro tema. De antes, para lograr trazar el diseño del ser sobre la Tierra. Hay varias posibilidades. Esta es una. Tenemos a la derecha un Neuro y Cordel, que consiguieron una bachería ahí cerca de Strauss hace años. La cuerda, como se ve, tiene dos tipos de unidades de medida, cada marcada con un color diferente. Los colores son, como se ve, rojo y azul, aunque lo más típico parece ser alternar los colores de gorrilla y paisa. Los hilos han sido tejidos al hacerse la cuerda, o sea, no están así encima, como se ve. No se han agregado después. Además, por la forma en que está fabricada, la cuerda no se encoge ni se alarga. Y esta cuerda, pues recuerda el cordel o soga, fabricado para medir la velocidad de barcos vascos, en que también se marcaban las unidades centenarias con nudos o hilos incrustados. Aquí hay los ejemplos. En euskera, un sisa, es el nombre. En castellano, corredera de rajita. Todo el aparato está ahí. Otro ejemplo. Y aquí aún no se ve. Bueno, la cuerda es nueva. Y no se ven los nudos, o sea, desde lejos imposible. Se sabe que empleaban una cuerda reglamentaria y portátil para medir las dimensiones de los seres. Como un inciso, ¿no? El Neuro y Cordel era para calcular el peso de los animales. Como veremos. Sabiendo además la naturaleza de las unidades de medida utilizadas, es totalmente lógico asumir que también se marcaban en la cuerda que utilizaban para medir los celes, ¿no? Las unidades reglamentarias, es decir, al confeccionar la soga o el cordel. O sea, la unidad del guisadete de 7 pies y la unidad de corapilla de 49. Y basándonos en la manera en que era confeccionado el Neuro y Cordel, cuya antigüedad está constatada en el Fuero General de Navarra de 1937, no sería muy arriesgado asumir que la cuerda para medir celes era parecida, fabricada con hilos de dos colores, rojo y negro, rojo y azul. De esta manera, los hilos de un color marcaban las unidades de guisadete de 7 pies, y luego había nudos de otro color que marcaba, o sea, se empleaba, estos de otro color se empleaban para marcar cada 49 pies. Usando unos hilos y otros colores se señalaban las unidades decorativas, o sea, de dos colores diferentes y dos unidades diferentes. Así, ambos tipos de hilos eran visibles de lejos y fáciles de contar al soltarse la cuerda del carretel. Cabe destacar que al mismo tiempo el cordón
se utilizaba en dos esferas de actividades diferentes. Una prueba más de la forma en que las unidades de medida septenarias fueron elementos claves en la vida cotidiana de las personas, no solo en tierra firme, sino también en el mar. A bordo de los barcos, las unidades se utilizaban para medir la velocidad del bote y se almacenaban en un uso, es decir, un cable que tenía unidades de medida, tal vez de kilos, en la propia cuerda. Mientras que en tierra, las mismas unidades de medida del sistema septenario fueron utilizadas en la disposición de las dimensiones de los seres. O sea, dos esferas diferentes, pero las medidas iguales, ¿no? El cable se guardaba cuando medían los seres, ¿no? El cable se guardaba en una especie de carrete portátil. De esta manera se podía llevar de un lado a otro para realizar todo tipo de mediciones de terrenos, ya que el sistema septenario era de uso común hasta la invención e implantación del sistema métrico decimal en el siglo XIX. Y en zonas rurales seguía empleándose hasta bien entrado el siglo XX, por ejemplo, cerca de aquí en Vizcaya. Porque ya hablamos con unos bacharritarra así de 90 o 80 años, hace muchos años, ellos nos contaron todo eso, ¿eh? Así, podemos concluir hipotéticamente que estas unidades de medida septenarias fueron empleadas para determinar tanto la velocidad de la nave como para calcular con precisión la distancia desde la Tierra central o central de un cel hasta los monjones periféricos. Para ambas clases de mediciones se utilizaba el mismo tipo de cable, confeccionado con unidades de medida incrustadas en él. A estas alturas debemos recalcar el hecho de que el cordel empleado para calcular la velocidad del barco, tanto en España como en Francia, se fabricaba con nudos colocados cada 7 pies. Una medida que hemos visto, una medida llamada estado basada en castellano y cuasi el mismo sistema. Por eso, esta no es otra de las muchas huellas dejadas por el sistema septenario a través de los siglos. Con el tiempo, la unidad de medida para calcular la velocidad de barcos se convirtió en el nudo náutico, un nombre bien conocido que semánticamente sigue reflejando, parece, ¿no?, estos pintorescos nudos septenarios de antes. Por lo visto, antes de la introducción del sistema métrico decimal en el siglo XIX, se empleaban unidades septenarias en una zona mucho más amplia de lo que se ha pensado hasta ahora. Esta difusión geográfica indica que el ámbito de uso del sistema vasco, el sistema usado también en la medición de seres vascos, abarcaba un terreno que sobrepasaba las fronteras asignadas históricamente a la lengua vasca. De hecho, es evidente, la evidencia que ha sobrevivido, demuestra su uso en el norte de España, al mismo tiempo que a lo largo de la cornisa atlántica. No tenemos tiempo para entrar en todo eso, pero está ahí. Es decir, que hay pruebas de su presencia hasta en Irlanda, tema que ha sido abarcado en un trabajo reciente en Libro, que acaba de publicarse el año pasado. Como es bien sabido, cuando se identifica un sistema meteorológico unificado y se logra documentar su alcance geográfico, los resultados proporcionan un mecanismo para reconstituir, aunque siempre de manera tentativa, condiciones sociales preexistentes. Son estos los factores que tenían que haber estado en vigor previamente
para que se dieran lugar después al desarrollo, implantación y puesta en marcha del sistema centenario y, por tanto, su consiguiente difusión geográfica. Ahora, algunas huellas. Sin profundizar en las huellas que ha dejado el sistema centenario, sería lógico interpretarlo como si fuera un fenómeno que se ha expresado solamente en Euskal Herria. Sobre todo por lo arraigadas que son las medidas centenarias en esta zona, en Euskal Herria, y los estrechos vínculos que tienen con los Sorolla. Pero la difusión geográfica de la medida llamada peonada en castellano, que no es otra cosa que el guisadán, exige otra interpretación. Nos obliga a reflexionar y pensar en un sistema de mayor alcance geográfico. Tampoco debemos olvidarnos de la equivalencia centenaria del stand francés, la Tuesa o Turquoise. En este sentido, como han observado Kula y Couch, cuando encontramos tradiciones y prácticas meteorológicas parecidas o casi idénticas, tenemos que concluir que éstas funcionaban para aglutinar a los miembros de los colectivos sociales implicados y cohesionar los propios colectivos en cuestión, darles coherencia y facilitarles una manera de comunicarse el uno con el otro. Por eso podríamos decir que las ventajas que arroja el empleo del mismo sistema meteorológico es parecido, el tipo, ¿no?, de ventajas es parecido en cierto sentido a lo que ocurre cuando se tiene un lenguaje en común. Por eso podemos hablar de un stratum meteorológico. En fin, si en una zona geográfica dada se encuentra abundante evidencia de prácticas meteorológicas similares o hasta idénticas, la resultante cohesión, si no uniformidad conceptual de las conceptualizaciones culturales y prácticas sociales que subyacen en ellas, apuntan a contactos sociales anteriores bastante estrechos entre los pueblos en cuestión. Interdisciplinar empleado en el presente trabajo supone el rechazo de espacios epistemológicos amurallados y sin vías de intercambio que suelen caracterizar trabajos abocados en la metodología y teoría facilitadas por un acercamiento apuntalado en herramientas conceptuales de solamente una disciplina. Pues aquí ya he ido así uniendo, ¿no?, entrelazando pues elementos de diversas disciplinas. A la vez, explorar tanto los aspectos materiales como los no materiales, o sea, los intangibles cognitivos de los seres y su diseño, hace posible tender puentes entre distintas esferas de la vida cultural, creando la base de lo que empieza a preconizarse como una subdisciplina nueva, la arqueología etnográfica. Centrar la investigación en la estrecha vinculación entre las medidas centenarias y la vida diaria nos facilita, a mi parecer, una perspectiva privilegiada que abre muchas ventanas al pasado y que de otra manera quedarían cerradas o sencillamente desapercibidas. En fin, en el caso de Euskal Herria, investigar a fondo las medidas centenarias, el sistema centenario, pues hará posible la recuperación de un patrimonio cultural intangible de gran valor científico, pero hasta ahora ignorado.
esta charla. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Muy bien. Es una cosa. Has hablado del ortogono irregular. ¿Qué tiene irregular? Sí. ¿Qué tiene de irregular? ¿Qué tiene de irregular? Bueno, si hubiera sido así un octavo regular, pues la distancia, o sea que las piedras estarían en el mismo sitio, pero es irregular. La distancia, que no es la distancia desde el centro a la periferia, no es la misma. Y por eso es irregular, no es perfecto así. ¿Me explico? Sí, ahora lo he entendido. Quería preguntarle, ha hablado de la expansión del sistema septenario en la zona de Castilla, León, y en la zona de los Pirineos, ¿tienes evidencias? Lo digo por una cuestión, el fuero guipuzcoano y el vizcaíno también es de clara regambre pirenaica, lo que sería pues, una base germánica, ¿no? Como han establecido algunos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se ve clarísimamente en lo que ha dicho antes Mario, del sol a sol. Se ve claramente que en el ámbito pirenaico se utilizaba ese sistema pues, para de alguna forma poder marcar y que no se molestasen, digamos, los rebaños de un lado y de otro. Se ve también, por ejemplo, en el derecho sucesorio de libre elección, que solo cuando llega el derecho romano desaparece o intenta que se desaparezca. ¿No sería una posibilidad que proceda de ahí el sistema septenario? O sea, de una tradición pirenaica o germánica, no sé, es una elucubración. Sí. Es que el sistema es viejo, es antiguo. Eso está clarísimo. Yo lo que he presentado es solamente una pequeña parte del sistema, hay mucho más. La relación entre los seres de aquí, por ejemplo, unos recintos, si no idénticos, pero por lo menos parecidos en cuanto a su uso, también se encuentra en Suiza, en Suiza, en Italia, en la parte norteña, ¿no? De Italia, que tenga que ver con un tipo de tradición pirenaica, pues sí, también. Pero hasta que es un sistema que tiene un alcance geográfico, bueno, yo he hablado solamente de esta parte de la cornisa atlántica, pero va más allá. Y eso de cómo organizaban los terrenos comunales, por ejemplo, en el fuero de Jaca, aparece todo esto, ¿no? Entonces, es posible que cuando tenían es posible que haya una relación entre lo que llamamos facerías, el empleo de la explotación de los terrenos comunales y los celes. Creo que de eso alguien ha hablado antes, ¿no? Y ha escrito antes. Es decir, cuando tiene el terreno comunal, y luego pues algún grupo al otro lado que quiere aprovecharse de los terrenos, los pastos, aguas, etcétera, bosque, leña, etcétera, pues tuvieron que hacer un arreglo entre lo que podríamos llamar la administración del valle, de cada valle, o el val, como dicen allí, para llegar a un acuerdo para el uso de ese espacio. Pero luego, ¿cómo lo hacían? Pues con eso de decir, sí, tienes permiso de este grupo de personas de ir allí y tener su sede, y allí colocar las chabolas y todo eso, pero luego el uso es de sol a sol. Entonces los animales tenían que entrar otra vez, estar ahí dentro recogidos, porque si no, los otros tenían derecho a carnearlos. Carnearlos. Es curioso porque se ve como una doble tradición jurídica. La que procede del fuero de Jaca, esa sería, de alguna forma, la pirenaica, que básicamente se distribuye por toda la zona, digamos, de la
Guipúzcoa Oriental, mientras que la zona vizcaína y oriental de Guipúzcoa procede más del fuero del Logroño. Y ahí, sin embargo, no hay ese tipo de... O sea, que yo sepa, igual estoy equivocado, no hay evidencias del uso del sol a sol. ¿Alguien más sabe? Porque Pero esta parte porque también se aplica en una zona que, digamos, es más meseteña. El fuero de Logroño se distribuye a través del fuero de Vitoria. Luego de Vitoria pasa a Mondragón, a la zona de Bermea, etc. O sea que responde a dos tradiciones diferentes, por eso digo que, no sé, se me ocurre. ¿Puede ser dos tradiciones diferentes o en una se ha perdido lo que había? Puede ser, puede ser. Eso, por lo menos en el sur de Navarra, o sea, eso está claro. Sí. Se ha perdido. Sí, pero también es verdad que de alguna forma responden a dos tradiciones ganaderas algo diferentes. Puede ser. ¿No? Lo que decía Luis de la transterminancia de sol a sol, de los propios valles, y otra, digamos, de distancias más largas, de lo que se llama la transhumancia. De verdad es un tema que Sí, no no, se ha por eso, estudiado. se estaba recuperando, Falta que alguien lo haga. Un estudio comparativo. En cuanto a la medida del SEL de los 8 mojones o hasta lugares extremos, prácticamente es un octógono irregular, pero resulta que hay seles con 16 piedras, con 12 piedras y con 16. Yo los tengo investigados en la zona de la costa, entre Guipúzcoa y Vizcaya, entre Berretúa y Mutrico, más o menos a centrarnos. Por ejemplo, el de Burgo tiene 16, el de Lete, que es muy cierto, tiene 16. Entonces, al hacer 16 se parece más al círculo perfecto. Sí. Pero los tengo citados, el de Burgo hacia 1460 y el de Lete en escritos, hay un documento del libro de los seles, está desaparecido, que es de 1520. O sea que no son seles de ayer, son seles que tienen 16, luego no tendrían 8 y luego hasta el 16, porque si no habría que mover las piedras extremas. O sea que son muy antiguos ya con 16 piedras. Entonces se acercarían más al círculo y no tenían ese problema de la medida entre los extremos. Sí. Así es. Sí, claro. Y luego teniendo en 16 ya otra vez tenemos de la rosa del viento. Sí, coincide con la rosa del viento, pero con más, no tanto, menos error. Pero estamos hablando del año 1460. Yo tengo el de Burgo citado en 1460 a través de un documento gente de un molino que dicen que ya el SEL era Burgo. O sea, y solo es topónimo Burgo, que es anterior, es un topónimo alto medieval. Burgo, el topónimo Burgoa no viene del siglo XV, es muy anterior. Sí, no, es un tema ya fascinante. Seres con influencia de lo que es Siorcha, de Cernarruza, que llega hasta la zona de Pertica, de Mutrico y toda esa zona, son seres que seguramente eran de Cernarruza de finales del 14, 1388, o sea, son seres, que no solo 8, sino hay 16, me imagino, para evitar ese problema que tenían de... Sí, lo hacen, los hacían de otra manera, sí, o sea, casi, así, 16, casi 16. Un círculo perfecto, sí. En conexión con lo que se ha comentado antes con el derecho pirenaico, absolutamente. No es una pregunta para ti, es para los que sabéis del tema, ¿no? Los que habéis profundizado en estos temas. Joder, hay siempre una laguna que es que, por razones quizá económicas o de ayudas, etc., no sé, siempre el análisis termina un poco en el límite de Aragón, ¿no? Y de ahí luego lo de derecho pirenaico, ¿no? Me parece que es una pena si es que no se ha hecho que en todo lo que pueda ser, digamos, el norte de Aragón, por decir un poco al norte de Huesca, por decir una manera, o hasta Andorra, por decir otra, y toda la zona al sur del Garona, más o menos. Si se ha estudiado o no, digamos, la figura del ser, en su circularidad, en sus medidas, porque, mirando otra vez con el derecho pirenaico, es que seguro que, o no, de que puede haber una forma de explotación similar. Claro. Al final está el fuero jaca, pero también puede hablar fuero sogarbe, ¿no? ¿Qué hizo el fuero sogarbe, no? Y claro, vas extendiendo en esa dirección, sobre todo al norte del Pirineo, y claro, no se sabe nunca nada, ni de los castros, ni de... Estoy exagerando un poquito, no sé, porque no de estas cosas, pero siempre hay como una laguna, Sí, o sea, lo que yo he encontrado sobre lo de Iparralde, muy poco, O sea, tenemos, por ejemplo, el trabajo que hizo Sandro, ¿no? Sobre Santa Gracia, y fuera de eso, he hablado con la gente de allí, a ver, los seres que no,
Y bueno, sí, o sea, ahí, pero de medidas no, es que No, pero no yo voy parece que saben gran Sí, cosa. pero yo voy un poco más allá, voy al hecho de ahí lo del Pirenaico y del derecho pirenaico, que el Fuero Navarra también hace mención al Fuero Sugarre. Sí. Hace mención, vete a saber qué hay detrás, ¿no? Pero digo lo mismo que digo del norte de Huesca o del norte de Lérida, de una parte de Lérida, también del Bearno, del Bigorre. Luego resulta que aparecen unas lápidas de vasco de la antigüedad, Sí. algunas palabras por lo menos, etcétera, aparecen en San Bertal de Comillas, ¿no? En una conexión con Alto Garona. Claro, en estos ámbitos siempre se llega a un límite que es, vamos a llamar a la Euskal Herria actual. Que nunca se traslada a una Euskal Herria, por llamarlo de una manera, ¿no? Es así, ¿no? Pero a un mundo, digamos, de vasco, poco vasco, como se quiere decir, que trascienda mucho más, por ejemplo, medio impulsado por el derecho pirenaico, ¿no? No sé, supongo que también habrá un programa para las vidas, a la arqueología, a mil cosas así. Claro, no le veo yo al gobierno de Bigorre o al gobierno de Occitania apoyando estas cuestiones, ¿no? O a del Pallars en Cataluña, ¿no? Siempre nos terminamos hacemos presentismo en el sentido que siempre nos referimos a la frontera actual, al mundo actual de Euskal Herria, ¿no? Sí, así es. Ando bien, ¿no? Sí. Has mencionado como fuente escrita fueros de Guipúzcoa. Entiendo yo que el tema este de medidas será similar en los fueros de Vizcaya, ¿no? Supongo, es que lo que pasa es que no he tocado ese sistema, queda todavía por Sería investigarse. similar. Sí, claro, o sea, buscar. Se entiende. Lo que pasa es que en los estudios sobre los celes, más que nada, lo que se cita es el fuero de Guipúzcoa. Digo, por ejemplo, Luis María, en los trabajos de él y en otros trabajos, siempre el fuero de la advertencia sobre el grandeur del ser común. El ser común era un concepto concreto, que no era parece que había una diferencia entre lo que es un ser común, Dani, Dani se ha ido. bueno, él ha hablado de eso, de que hay una diferencia entre lo que era el ser común, que era comunal, y lo que era un ser particular. Así que yo no sé si había otros reglamentos para la medida de los seres particulares, no lo sé. Puede ser. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradeceros a todos vuestra atención y convocaros de nuevo a las 4 de la tarde aquí para oír otras dos estupendas charlas.